Qué bendición poder estar una vez más con ustedes. En este día yo deseo hacer un pequeño estudio que ha sido de bendición para mi vida y espero que como ha alimentado mi vida también te alimente a ti. Estaba yo estudiando un poco sobre lo que es la cultura en Israel y curiosamente salió algo que jamás había yo tomado en consideración. Esta cultura en Israel tiene bastante influencia de parte de Abraham, que fue el padre de la cultura judía. Y muchas veces nosotros los cristianos desconocemos todo esto porque no le ponemos la debida atención a la cultura, no nos ponemos a investigar qué es lo que encierra todo el Antiguo Testamento que ahora el pueblo de Israel le ha servido para adquirir la sabiduría y haber encontrado el camino que hasta ahorita han encontrado para en menos de 70 años venir a ser una de las naciones más fuertes que existen sobre la tierra. Yo todavía lo podría considerar, se llegó a formar una potencia mundial en Israel. ¿Cómo Israel ha encontrado el camino hasta este punto donde ha llegado después de que hace 2000 años rechazó a nuestro Mesías? ¿Cómo Abraham, después de haber sido llamado de su tierra, de su parentela, encontró el camino para no perderse y venir a formar ahorita las tres grandes religiones que existen en el mundo, como lo que es la cristiana, la que es la judía y lo que es la islámica, que lo consideran padre y fundador de esas fees? En el capítulo 13 del libro de Génesis tiene como subtítulo Abraham y Lot se separan. Todos hemos de recordar que en aquel tiempo estaba Dios prosperando a Abraham y a Lot, donde llegó el punto donde sus ganados no tenían los suficientes pastos para mantenerse. Habían sido bendecidos en una manera extraordinaria y se habían engrandecido, sus rebaños habían crecido y ahora los pastos no eran suficientes. Llegó el momento donde tuvieron que separarse y cuando llega el momento de separarse en el libro de Génesis, en el capítulo 13, en el versículo 9, Abraham le dice así a su sobrino Lot, dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré hacia la izquierda. Note eso, muy importante. Le da dos puntos cardinales muy diferentes a los que Dios le va a dar a él en los siguientes versículos. Número 10 dice, y alzó Lot sus ojos, dice, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Versículo 12, es ahí donde yo necesito que usted se enfoque. Versículo 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Versículo 14. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, dice, alza tus ojos. Muy importante. Este es el énfasis que le quiero dar y yo quiero que usted escuche esto y me ayude a interpretarlo en la manera en lo que lo ha aprendido del pueblo de Israel en este día. Repito, en el versículo 14, dice, el Señor le dice a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur. Muy importante, primeramente menciona el norte y del norte dice hacia el sur. Después de eso, dice, y al oriente y al occidente, poniendo primeramente al oriente y después de eso el occidente. Son dos cosas que tenemos que tener en consideración para dar la interpretación correcta de lo que estamos leyendo en este momento. Primeramente, nos podemos dar cuenta que Abraham usa puntos de referencia, puntos
cardinales muy diferentes a los que Dios usó. Mientras Abraham le dijo a su sobrino Lot, mira, si tú vas a la izquierda, yo voy a ir a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo entonces me iré hacia la izquierda. Pero Dios le habló de diferente forma. Dios usó los puntos cardinales que todos conocemos, la brújula, que ya es tan frecuente en nuestros días, donde se está usando norte, sur, este y oeste, o norte, sur, oriente y occidente. Pero el orden en el que Dios lo menciona, hay una tendencia dentro del pueblo de Israel en interpretar que cuando Dios le estaba diciendo a Abraham, primeramente de norte a sur, le estaba dando referencia a la ubicación donde el pueblo de Israel hasta esta fecha seguramente creen que el trono de Dios está ubicado. Vamos a ver ahorita unos versículos que yo quiero que usted repase conmigo. Y también cuando dice de oriente a occidente, nos podemos dar cuenta que también lo estaba orientando, le estaba dando dirección, porque si usted se da cuenta, el oriente, lo que es el este, es donde el sol nace cada día. Entonces, dentro del pueblo de Israel y dentro de toda la Biblia, dentro de muchos pasajes del Nuevo Testamento, hay una enseñanza que muchas veces la iglesia ignora, o quizás algunos la conocen, pero no es muy frecuente o no es muy mencionada dentro de las iglesias. Podemos deducirlo en una manera más resumida, que Dios le estaba diciendo, mira Abraham, mira todo lo que está a tu alrededor, empezando por el norte, que es donde está ubicado mi trono, hacia el sur, que en aquel tiempo era el Negev, el desierto. Dice, esto te va a pertenecer. Como también desde el este, desde el oriente hacia el occidente, hacia el oeste, de donde nace el sol hasta donde muere, todo eso te va a pertenecer. Pero se cree, se conoce, se tiene la tendencia dentro de la cultura en Israel, que el Señor estaba diciendo como puentes, como lugares cardinales. No estaba meramente ubicando estos puntos de navegación que tenemos nosotros, norte, sur, este, oeste, sino le estaba diciendo algo más profundo, donde Dios le quería decir según el lenguaje hebreo, que muchas veces es más difícil traducirlo al español, donde estaba diciendo, no tan solo es la tierra la que te voy a entregar, pero también te voy a entregar mi presencia a ti y a tu descendencia. No tan solo es la tierra que ves a tu alrededor la que te voy a heredar a ti y a tu descendencia, pero también te voy a heredar la orientación, y mucho menos vayamos a ignorar que cuando dice del oriente es la misma referencia que da Jesús cuando dice de su regreso a la tierra en su segunda venida. Dice que como el rayo que nace en el oriente y termina en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando nos podemos internar un poco más en la enseñanza que estaba tratándole de decir Dios a Abraham, no eran puntos cardinales de navegación, sino aparte de eso, aparte de la tierra que estaba visualizando Abraham, le estaba haciendo una referencia, que sus hijos iban a poseer su presencia, que sus hijos iban a poseer su pacto, que sus hijos iban a poseer la heredad que había prometido Dios a Abraham. Como también estaba diciendo, nunca se van a perder, porque yo estaré con ellos. Al darles esa referencia del oriente, es donde nace cada día el sol. Le estaba diciendo, siempre estarán debajo de mi misericordia, siempre estarán debajo de mis ojos, siempre estaré yo dispuestos a darles la dirección que ellos necesiten para que no se pierdan. Después de tantos años, desde Abraham hasta nuestros días, y podemos ver que ni Abraham se perdió, ni el pueblo de Israel se perdió, fue meramente no porque hayan puesto en su vida puntos cardinales de navegación, como lo que es norte, sur, este, oeste, pero pusieron
puntos mucho más importantes, como lo que es el trono de Dios y lo que es el oriente, que es donde nace cada día, donde la palabra del Señor nos dice que sus misericordias son nuevas cada día, donde nace su misericordia, donde nace su bondad para con nosotros. Si usted se pone a pensar, yo creo que eso podría ser de bastante ayuda para nosotros, y quizás en algún día, en alguna ocasión, o aún en este tiempo, si estamos perdidos, podríamos recuperar nuestro camino y no perdernos. Si tomamos, en vez de los puntos cardinales que constantemente estamos viendo físicamente, los puntos de navegación, si tomamos el trono de Dios como punto de referencia, o si tomamos la llegada de nuestro Mesías como punto de navegación, jamás nos perderemos de las misericordias y las gracias de nuestro Dios. Ahora, después de esto voy a dar algunos versículos que usted va a comprender. Solamente voy a dar la lectura para que usted vea en qué se fundamenta esta enseñanza que nos deja la cultura que está tan arraigada en el pueblo de Israel acerca de la dirección que el Señor le estaba dando a Abraham. No se vaya, regreso con usted. Ahora bien, voy a dar los puntos de referencia en donde el pueblo de Israel tiene arraigada esta creencia en los puntos que le dio de navegación Dios a Abraham. Si usted se recuerda y regresamos a Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 13, Isaías 14, 13, lee así: ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ok, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo algo muy similar a lo que tenemos en Ezequiel 28, donde la profecía, aunque va dirigida al pueblo de Tiro de aquel tiempo, también podemos observar que en Ezequiel dice: oh tú querubín, refiriéndose al enemigo, refiriéndose a Satanás. Entonces, Isaías, en el capítulo 14, versículo 13, nos está diciendo un complemento de lo que Ezequiel 28 nos está enseñando, lo que Satanás puso en su corazón y más o menos lo que reveló de la ubicación del trono de Dios. Es en este versículo donde el pueblo de Israel toma, digo yo, entiende, forma la idea, se conoce la leyenda, o quizás sea verdad, no lo sabemos, pero es parte de la cultura, es parte que ellos lo aplican hacia sus vidas. Dice Isaías 14:13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahí está, a los lados del norte. Entonces ellos deducen que Satanás, sabiendo de la ubicación del trono de Dios, él mismo reveló y dijo: a los lados del norte me sentaré. Entonces, si usted se recuerda, también tenemos que comprender y entender lo que dice el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, que también da referencia de que Satanás tenía acceso directo al trono de Dios. Entonces, sí realmente conocía la ubicación del trono de Dios. Es algo que estamos solamente estudiando, que está dentro de la cultura, pero es difícil de comprobar, ¿no? Ni ellos ni nosotros tenemos acceso a comprobar la veracidad, pero yo creo que la palabra del Señor no miente. Ahora, en cuanto al oriente, déjeme decirle nada más un solo capítulo del libro de Mateo, capítulo 2, hablando de un grupo de judíos que no vivían en Israel, para que no se vaya usted a pensar que solamente existía esa corriente de pensamiento dentro de la cultura de la gente que habitaba en Israel en aquel tiempo, pero también a todos a los que ya vivían en la diáspora, a todos aquellos que ya habían sido esparcidos por el Señor en todas las naciones. Si usted se recuerda, Mateo capítulo 2 nos habla de los magos, y los magos nos dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,
dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. ¿De dónde eran estos magos? Eran de Oriente. Muy importante que ubiquemos de dónde provenían estos reyes. Ahora, dice el versículo 9, dice, ellos, habiendo oído al rey, dice, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Al principio de esta enseñanza yo les dije cómo el pueblo de Israel, cómo Abraham jamás perdió su dirección. Porque realmente los puntos que Dios le estaba dando no eran cardinales, no eran puntos de navegación, le estaba dando otros puntos de referencia. Dentro de la cultura de Israel hay algo en el oriente muy relacionado con la dirección que Dios le ha dado a su pueblo. Hay algo en el norte muy relacionado con el trono de Dios. Y yo creo que eso es la cimentación que tuvo el pueblo de Israel para no perderse. Siempre han dependido de ubicar correctamente el trono de Dios y de ubicar directamente dónde nace el nuevo día. Y el nuevo día nace donde nace el sol, en el oriente, en el este. Esa es la enseñanza de este día y es solamente un punto de referencia para que usted interprete la Biblia correctamente y espero que le haya servido y que lo pueda usted aplicar a su vida. Si usted siente que por un momento ha perdido usted dirección en su vida cristiana, no se lo olvide, que sea el trono de Dios punto de referencia y que sea el oriente, ese nuevo comienzo que Dios nos da, esa nueva oportunidad, porque sus misericordias se renuevan cada día. Que Dios le bendiga, cuídese mucho. Amén.